Estimados colegas, en el siguiente módulo, denominado Fundamentos Básicos de Cariología, revisaremos y comprenderemos el concepto actual de caries dental. Actualizaremos datos epidemiológicos de relevancia en nuestro país y analizaremos la etiopatogenia de la enfermedad, basados en la teoría ecológica de March, pasando por los fenómenos de D y remineralización dental con la respuesta del complejo pulpo-dentinario frente al avance de la lesión de caries. ¿Qué es la caries dental? La caries dental es la destrucción localizada de tejidos duros por subproductos ácidos de la fermentación bacteriana de carbohidratos de la dieta. Es una enfermedad crónica no transmisible, mediada por bacterias. Estamos hablando de una enfermedad multifactorial que comienza con cambios microbiológicos dentro del complejo biofilm. Se ve afectado por el flujo y composición de la saliva, la exposición a fluoruros, el consumo de azúcares en la dieta y por el rol protector de conductas preventivas. La caries es un proceso ubicuo y natural, lo que significa que el proceso de des- y remineralización es constante y normal dentro de la cavidad bucal y se ve exacerbado en zonas con mayor presencia de biofilm. Pero cuando aparece una lesión, quiere decir que el proceso ha evolucionado con mayores pérdidas que ganancias minerales. La formación de la película adquirida con la siguiente colonización por microorganismos es un fenómeno natural que ocurre dentro de la cavidad oral. Como se nos ha enseñado y corrobora la literatura, esa estructura, el biofilm, se forma a pocas horas de ocurrida su eliminación y no existen zonas que estén libres de ello. Debo mencionar que este proceso de formación de biofilm no se puede prevenir, pero sí controlar evitando así las consecuencias en las estructuras dentarias. La teoría ecológica de la caries propuesta por Philip March en 1991 postula que el proceso de caries se produce por un desequilibrio de la flora microbiana normal, del biofilm dental, hacia una flora acidogénica. La caries es un proceso que lleva tiempo en desarrollarse. Para que aparezcan los primeros signos clínicos de desmineralización en la superficie dentaria, debe pasar a lo menos una semana de contacto directo la superficie dental y el biofilm. Bajo este constante proceso de des- y remineralización cargado, lógicamente, hacia la pérdida mineral. La literatura señala que para atravesar la capa de esmalte en dientes primarios, desde la aparición de los primeros signos de desmineralización, deben pasar casi 2 años y se señala, según Mejar y colaboradores, un promedio de 4,8 años en dentición permanente. Esto se debe a diferentes características de los dientes primarios y permanentes. Es necesario definir los siguientes conceptos. Caries temprana de la infancia. Es una forma severa y particular de caries que afecta a los dientes primarios, en la que se produce una rápida destrucción del tejido dentario. El Streptococcus mutans es el principal agente causal, potenciado por características de la dieta, aunque estudios recientes indican que especies como Scardovia wixiae muestran una fuerte asociación con la aparición de caries temprana de la infancia severa. Si existen caries en un niño menor de 6 años, hablamos de caries temprana de la infancia, y dependiendo del número de lesiones presentes, cavitadas o no, hablaremos de caries temprana de la infancia severa. Antes de continuar, y basados en las fotografías clínicas, los invito a reflexionar, ¿qué caso es más preocupante? En ambos casos se observa la presencia de caries temprana de la infancia severa. Me gustaría que nos preguntáramos cuál es más grave. ¿Quién necesita intervención urgente? Para responder a estas interrogantes tenemos que evaluar varios factores, entre ellos el número de lesiones, si existe o no cavitación en ellas, si hay sintomatología dolorosa o infecciones asociadas. Pero independiente de estos factores y pensando en que estamos frente a una enfermedad crónica, ¿acaso no es más importante determinar qué factores produjeron la enfermedad para poder intervenirlos y detener este caos? Claramente hay factores más importantes que hay que priorizar al generar un plan de tratamiento, aparte de todos los criterios preventivos y de riesgo. Estos son la actividad de las lesiones, el estado gingival y la presencia de depósitos blandos y la ubicación de estos. Probablemente la única diferencia entre estas dos fotos es el tiempo de progresión de la enfermedad.
Me atrevería a decir que en la fotografía A tenemos un desafío urgente. En la fotografía B tenemos lesiones detenidas, una encía en un estado bastante aceptable, un paciente asintomático. Más que nada, es un desafío en el aspecto rehabilitador. Pero en la fotografía A tenemos factores de riesgo no controlados y una progresión de las lesiones inminente. Ahora no hay dolor asociado, pero en un año, si no detenemos esto, ¿qué pasará? Personalmente no creo encontrarme con lesiones detenidas en este niño, sino todo lo contrario. Ya repasados conceptos básicos de caries, continuaremos con los antecedentes epidemiológicos en Chile. En este diagrama del Ministerio de Salud, apreciamos datos importantes sobre prevalencias de caries en nuestro país. En los estudios en que se basan estos datos no están considerando las lesiones blancas no cavitadas. Por lo tanto, el real alcance de la enfermedad no está plasmado. Lo único claro es que el daño aumenta con la edad. La prevalencia de caries a los 12 años es de un 62.5%. En la población adulta tenemos con suerte un 2% de personas libres de caries. Decididamente es un gran descalabro. Como sabemos, a partir de este año se implementó el programa Cero, que busca el ingreso, tratamiento y controles periódicos de los niños con el odontólogo desde los 6 meses de edad. Es decir, en el promedio de edad en que los dientes primarios comienzan a erupcionar. Esto se basa en que las prevalencias de caries en nuestra población infantil a los 2 y 4 años son elevadísimas. Si revisamos la literatura, nos podremos encontrar con datos epidemiológicos algo dispares. Esto se debe a que en algunos estudios no se consideran las lesiones blancas no cavitadas, sino que se basan en el índice CEOD, considerando caries cuando existe cavitación solamente. En estudios donde se consideran las lesiones blancas no cavitadas, podemos encontrar prevalencias de caries temprana de la infancia de más del 50% a los 2 años y de más del 85% a los 4 años, con una severidad de 43 y 62% respectivamente. Se han reportado mayores prevalencias de caries en etnias indígenas, como en un estudio realizado en comunidades pehuenches, en donde se encontró una prevalencia de la enfermedad de más del 90% en niños entre 2 y 5 años. Se conoce la relación inversamente proporcional entre el nivel socioeconómico y la presencia de caries. O sea, a mayor nivel socioeconómico, menor es la prevalencia de caries. Los números son alarmantes. Sabemos que el CEOD aumenta con la edad. Y es así como a los 6 años tenemos un 70% de niños con caries, con un CEOD de 3.71. Con este panorama desalentador nos preguntamos qué pasa. Desde nuestra perspectiva, ¿en qué estamos fallando? Y claramente, al analizar, nos encontramos con un problema de base en el enfoque de atención y de intervención. Primero, la alta prevalencia de la enfermedad nos demuestra que el enfoque restaurador ha demostrado no controlar la enfermedad, incluso con medidas preventivas de alcance público como la fluoración del agua potable o la implementación del programa Sembrando Sonrisas. Por otro lado, estamos enfrentando una enfermedad crónica con un enfoque para tratar enfermedades agudas e infectocontagiosas, basados en altas integrales, en acciones con un rendimiento asociado y no desde la biología de la enfermedad y los factores que la están provocando. La caries es una enfermedad crónica por desequilibrio ecológico en el que las bacterias comensales se transforman en bacterias patógenas. Y el tratamiento debe restablecer el equilibrio mediante el control regular de factores de riesgo y no en base a altas aisladas, sino en controles periódicos e individualizados. Por lo tanto, necesitamos con urgencia un cambio en el enfoque de atención. La caries dental es una enfermedad crónica, no transmisible, mediada por bacterias del biofilm. El biofilm se forma a pocas horas de ocurrida su eliminación y no existen zonas que estén libres de ello. Este proceso de formación de biofilm no se puede prevenir, pero sí controlar, evitando así las consecuencias en las estructuras dentarias. Pero, ¿qué es el biofilm? Un biofilm o biopelícula es una población de microbios asociadas a una superficie y embebida en una matriz de polímeros extracelulares. Puede desarrollarse en cualquier superficie, viva o no.
biofilm puede formarse desde una célula planctónica, es decir, que flota en fase líquida, o desde otro biofilm. Esta segunda opción sucede por migración post-maduración de un biofilm antiguo. Si nos referimos al biofilm dental, definido comúnmente como placa bacteriana, es la microbiota oral que crece en las superficies dentarias como una comunidad organizada, estructural y funcionalmente, donde interactúan diferentes especies microbianas. Aquí las bacterias están unidas a una superficie o unas con otras, lo que alcanza el 15 o 20% del volumen total, y muestran un fenotipo alterado en cuanto al grado de multiplicación celular o la expresión de sus genes. Es decir, las bacterias, cuando están organizadas en un biofilm, pueden ser más patógenas que al encontrarse aisladas. Se encuentran embebidas en una matriz extracelular que alcanza el 80-85% de su volumen total, que es producida por ellas mismas. Esta matriz incluye polisacáridos derivados del metabolismo del azúcar y ADN. La matriz ayuda a retener el biofilm sobre la superficie y puede influir en la penetración y movimiento de moléculas dentro del biofilm. Su formación comienza por la formación de la película adquirida, que son proteínas y glicoproteínas derivadas desde la saliva, más componentes bacterianos y sus productos, fluido crevicular, más sangre y comida. Esta es la zona que proveerá de adherencia a los colonizadores primarios o precoces y actuará como barrera física que impedirá la difusión ácida. Luego continuamos con la colonización primaria. La capa externa de las bacterias se une con la película adquirida mediante las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas que no implican enlaces covalentes o iónicos. Esta unión se vuelve más fuerte y más permanente si se producen interacciones entre moléculas de las bacterias, como adhesinas, y receptores complementarios de la película adquirida. Esto sucede entre las 0 a 24 horas. Durante estas primeras 24 horas, aparte de la colonización primaria, ocurre la multiplicación bacteriana, que va desde las 4 a las 24 horas. Posteriormente, sucede la colonización secundaria. Por coadhesión, los microorganismos se unen a los colonizadores primarios y la complejidad del biofilm va aumentando. Esto sucede entre el día 1 y el séptimo día. Una vez formado el biofilm, este madura. Esto significa que numerosas interacciones de sinergismo y antagonismo suceden a partir del séptimo día. El biofilm protege a las bacterias de los agentes microbianos. La matriz puede tener carga neutra o polianiónica, según el tipo de exopolisacárido reinante. El antimicrobiano reacciona con estos polianiones, quedando atrapados en la matriz, sin capacidad para actuar sobre las bacterias. La matriz también evita la desecación, atrapa nutrientes y elimina desechos. Todo esto favorece el desarrollo bacteriano. Por otro lado, la composición de los biofilms va a variar en las diferentes superficies del diente debido a sutiles diferencias en las condiciones ambientales locales. Repito, el biofilm, con la formación de la película adquirida y las colonizaciones bacterianas, suceden natural y constantemente en los dientes. No se pueden prevenir, pero el objetivo es impedir su reorganización a un nivel más complejo, o sea, la maduración, que es lo que carga la balanza hacia la desmineralización mantenida y el inicio de las lesiones de caries. Teoría ecológica de la placa. Existieron muchas hipótesis que trataron de explicar por qué se producían las caries. Atribuían la causa primero solo a algunas bacterias, surgiendo la hipótesis de la placa específica. Pero estudios confirmaron que otras bacterias encontradas en los biofilms dentales también producen un pH bajo desde los azúcares. Luego se señaló que la caries es una consecuencia de la actividad metabólica neta del biofilm, surgiendo la hipótesis de la placa no específica. Finalmente se generó la teoría ecológica de la placa, que es la teoría que hoy fundamenta la cariología. La teoría ecológica de la placa, propuesta por Philip March en 1991, postula que el proceso de caries se produce por un desequilibrio de la flora microbiana normal, del biofilm dental, hacia una flora acidogénica. Aquí se reconoció la
la consistencia de la función bacteriana, es decir, la producción ácida rápida y la tolerancia de las condiciones ácidas. Pero se hizo hincapié en el requisito esencial de un ambiente propicio a la caries, es decir, una dieta rica en azúcares o un bajo flujo salival. La caries es consecuencia del aumento de la flora bacteriana acidogénica impulsada por cambios en el entorno dental. El biofilm favorece el crecimiento y el metabolismo de bacterias con tolerancia al ácido e inhibe los microorganismos que crecen en pH neutro. Implícito en esta hipótesis está el concepto de que la enfermedad puede controlarse no solo mediante la inhibición directa de bacterias implicadas, sino interfiriendo con los factores que impulsan los cambios en la microbiota, es decir, reducir la cantidad y frecuencia de ingesta de azúcar para prevenir condiciones ácidas o promover la ingesta de alimentos que contienen edulcorantes alternativos que no sean metabolizados a ácidos por las bacterias. Naturalmente, al alimentarnos sufrimos procesos de des- y de remineralización en nuestros dientes. Pero cuando las pérdidas minerales superan las ganancias y con un pH ácido menor a 5.5 mantenido y agravado por una elevada presencia de biofilm, nos encontramos con el desarrollo de las caries. Por lo tanto, la caries dental es una consecuencia del cambio en el equilibrio de la normalmente beneficiosa microbiota oral. La microbiota oral puede ir variando. La composición en cuanto a cepas bacterianas del biofilm dependerá de la edad del paciente y si presenta dientes en boca o no. Es así como al nacimiento tenemos una cavidad oral estéril. Los primeros colonizadores de esta serán el Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, oralis y gram negativos anaerobios. Cuando comienza la erupción dentaria, podremos encontrarnos con la adquisición de Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis. Esto alrededor de los 6 meses. Para tener un biofilm completo y estable aproximadamente entre los 2.5 y 3 años de edad, con todos los dientes residuales erupcionados en boca. En niños, sabemos que la adquisición temprana de Streptococcus mutans es un importante factor de riesgo para el desarrollo de caries temprana de la infancia y predice la experiencia futura de caries. La literatura señala datos interesantes, como que en preescolares, cuando la colonización de Streptococcus mutans ocurre a los 2 años, el CEOD es de 10.6 a los 4 años de edad. Cuando el Streptococcus mutans colonizó a los 4 años de edad, el CEOD fue de solo 3.4. Casi el 90% de niños colonizados por Streptococcus mutans a los 2 años de edad tenían caries, y en comparación con solo el 25% de los niños no colonizados por Streptococcus mutans a los 2 años de edad. Por lo tanto, algunas recomendaciones de importancia son: visitar al odontólogo antes del año de vida, desincentivar compartir saliva o cepillos de dientes. También podemos hablar de el probar las tetinas de las mamaderas o los chupetes cuando los niños presentan este tipo de hábitos. Tratar a las madres para bajar su carga bacteriana y retardar lo máximo posible la adición de azúcares refinados a la dieta del niño. Recapitulemos entonces. Frecuentes ingestas de carbohidratos fermentables, azúcares como glucosa, fructosa, sacarosa y maltosa, y una pobre higiene oral, en combinación con inadecuada exposición a fluoruros, hacen que el ambiente sea el apropiado para el desarrollo de las lesiones de caries. El biofilm maduro dirige el proceso de caries, pero si se remueve o desorganiza, la pérdida mineral se detendrá y la balanza se inclinará hacia la ganancia mineral. Por lo tanto, la lesión de caries se detendrá. Algunas consideraciones de importancia sobre el biofilm. El pH de la placa, medido en ayunas, es decir, que no ha sido expuesta a los alimentos durante 12 horas o más, tiene valores más ácidos en los pacientes que tenían caries activas en comparación con aquellos que estaban libres de caries. O sea, personas con caries activas tienen un pH basal más ácido. La placa bacteriana en maxila es significativamente más acidogénica que la placa en mandíbula.
probablemente por el mayor flujo salival en mandíbula. Variados tipos de ácidos son producidos por la glucólisis o fermentación de azúcares por parte de las bacterias. El láctico y el acético son los ácidos dominantes. El pH crítico varía. Podemos indicar aproximadamente 5.5 para esmalte, pero para dentina y cemento, debido a su menor contenido mineral, el pH crítico para lograr desmineralización es menos ácido. Si existe un consumo frecuente de azúcar, la flora bacteriana se selecciona hacia las bacterias más tolerantes al ácido. Por lo tanto, la flora se vuelve más virulenta. La virulencia de la placa dental se relaciona a que muchos organismos que se encuentran en ella pueden mantener un pH ácido dentro del biofilm, oponiéndose al efecto buffer de la saliva. Por otro lado, varias especies de microorganismos en placa dental tienen la capacidad de metabolizar el lactato, que es el ácido láctico ionizado. Esto bajaría la acidez del medio, favoreciendo la remineralización. Por ejemplo, la Veillonella parvula, a la cual podríamos llamar como microbiota anticaries. Se ha propuesto que si una persona tiene un biofilm con deficiencia en la formación de alcalinos, especialmente de la arginina, puede ser mayor el riesgo para el desarrollo de la caries dental que la formación excesiva de ácido a partir de carbohidratos fermentables. Estas serían personas más susceptibles a la desmineralización. Como ya se indicó con anterioridad, la placa bacteriana tiene la capacidad de generar álcalis y eliminar el ácido a través de una variedad de mecanismos. La inclusión del urea en soluciones de azúcar podría prevenir la caída de los valores de pH. Desde la urea se puede obtener amonio, que es un álcali. En pacientes con problemas renales podemos encontrar urea en placa bacteriana. Esta no se detecta en sujetos sanos. Es por esto que en pacientes con patología renal se aprecian bajas prevalencias de caries. Podemos ver que las características de los microorganismos, del biofilm y de la saliva juegan un rol trascendental para el desarrollo de la enfermedad. La des- y remineralización de los tejidos dentarios son procesos naturales en la cavidad oral. En presencia de ácidos orgánicos como el ácido láctico y acético, que son el resultado de la glucólisis de los azúcares o fermentación, quedan en el medio protones libres generando bajas de pH. Con un pH crítico de 5.5, en la cavidad oral comienzan a salir desde los tejidos dentarios ciertos minerales, es decir, se disuelven los cristales de hidroxiapatita. Los hidrógenos libres reaccionan con el grupo fosfato e hidroxilo de la hidroxiapatita, generando iones de calcio libres, ácido fosfórico y agua. Cuando han pasado aproximadamente 20 minutos desde la ingesta de azúcares y la saliva ha actuado como tamponador y ha hecho que este pH se eleve nuevamente a niveles cercanos a 7, disminuyen los iones de hidrógeno libres en el ambiente y el grupo fosfato, calcio e hidroxilo libres vuelven a ingresar al tejido dentario. Lo interesante de mencionar en este proceso es que en presencia de flúor el pH crítico baja a 4.5, es decir, la fluorapatita es mucho más estable frente a ácidos orgánicos, más difícil de disociar. Y está aquí la importancia del flúor como factor preventivo y protector en el desarrollo de las caries. El proceso de des- y remineralización de estructuras dentarias es un proceso que, como ya dije, sucede naturalmente cuando comemos. No se asocia a daños en la estructura dentaria si las ganancias no superan las pérdidas minerales. Es decir, no suceden fenómenos de pérdidas mantenidas en el tiempo. Hablo de ingestas múltiples durante el día y de contenidos inadecuados en cada ingesta. En el siguiente diagrama, en el que se aprecia la curva de Stefan, vemos que el punto A corresponde a la medición de pH en la placa no expuesta a azúcares por 12 horas o más, que es un periodo de descanso. En el punto B se marca la disminución de pH inicial siguiente a la exposición al azúcar. Y el punto C nos indica el tiempo en el que el pH está por debajo del pH crítico. Finalmente, el punto D nos muestra la fase de recuperación, cuando los valores de pH van cercanos al pH neutro. Según el proceso de des- y remineralización, deberíamos cepillarnos los dientes 20 minutos después de comer, para aprovechar la remineralización inherente al rol salival
y para conseguir el mejor efecto terapéutico con el efecto del cepillado con la pasta adecuada. Es decir, una pasta con la concentración de ion flúor adecuada para la edad. Hablamos de 1100 partes por millón desde que los niños tienen 2 años y comienzan a escupir, y pastas de 1450 partes por millón de ion flúor desde los 6 años. La caries dental presenta diferentes estados de la enfermedad. Va desde cambios subclínicos a nivel molecular en el esmalte a lesiones con afectación dentinaria con mayor o menor profundidad, ya sea con la superficie del esmalte intacta o con esta cavitada. La cavidad es la secuela de la enfermedad y es un signo bastante avanzado. Podemos interceptar el avance en cualquier estadio de la lesión, pero solo si cambiamos y modificamos los factores que la produjeron. Es necesario explicar por qué podemos tener desmineralización incluso en dentina teniendo una superficie de esmalte intacta. ¿Qué es lo que pasa? El rápido aumento de iones hidrógeno en más de 100 veces y potencialmente unas 1000 veces cuando tenemos un pH de 4 hace difundir los iones de hidrógeno. Este proceso da lugar a la desmineralización del esmalte subsuperficial, porque el calcio y fosfato se mueven fuera de la superficie del esmalte, formando otros compuestos como ácido fosfórico y agua. Esta fuerza motriz es causada por la alta concentración de calcio y fosfato dentro de la placa dental, que es más alta que el calcio soluble y el fosfato en el esmalte subsuperficial. Luego de unos 20 minutos, y por acción del efecto buffer de la saliva, se restaura el pH. Ya no hay tantos iones hidrógeno en el medio. Se iguala el contenido y esto permite la remineralización del esmalte afectado. Los iones fosfato se transportan pasivamente al esmalte desmineralizado subsuperficial desde la saliva y el biofilm. Debido al alto contenido en el biofilm de calcio y fosfato, una cierta cantidad de estos se precipitan en las capas superficiales del esmalte afectado y ayuda a retener una capa superficial de esmalte intacto. En presencia de flúor tenemos una sobresaturación del ion en la superficie dentaria, que interfiere en la pérdida de minerales, disminuyendo la solubilidad y favoreciendo la remineralización del esmalte superficial. Pero en las capas subsuperficiales podemos tener desmineralización perfectamente. Finalmente, y luego de una balanza cargada hacia las pérdidas minerales, se presenta el colapso de la superficie adamantina, es decir, la cavitación de la lesión. Vuelvo a enfatizar que la cavitación es la secuela de la enfermedad y es un signo que aparecerá luego de un tiempo considerablemente largo, desde el inicio de la lesión. También repito, podemos interceptar el avance en cualquier estadio de la lesión, pero solo si cambiamos y modificamos los factores que la produjeron. Aquí se muestra la acción de la placa bacteriana en el esmalte dental sin ser desorganizada en un tiempo determinado. Podemos observar que a la semana 1 tenemos la ampliación de los espacios intercristalinos y aparecen las zonas clásicas de los cambios histológicos iniciales. En la semana 2 se presentan cambios visibles clínicamente. Una lesión de mancha blanca aparece, que es visible al secado. Si continúa la exposición de la placa bacteriana sobre el esmalte dentario, a la tercera y cuarta semana aparecerá una mancha blanca que puede verse incluso sin secar previamente el diente. En estas figuras apreciamos las zonas microscópicas presentes en la lesión del esmalte. Son 4. Tenemos la zona superficial, que es la zona más externa de la lesión, en la que se evidencia una porosidad entre el 1 y el 5% y una alta concentración de ion flúor. En el cuerpo de la lesión encontramos una porosidad entre el 25 y 50%. Tenemos grandes y abundantes poros. Esto se asocia a lo que se explicó con anterioridad, del por qué se puede tener afectación dentinaria con un esmalte intacto. Continuamos con la zona oscura, en donde existe una porosidad entre el 2 y el 4%. Finalmente tenemos la zona translúcida. Este es el frente de avance de la lesión, en donde se aprecia un pequeño número de grandes poros. Ahora, cuando diagnosticamos una lesión de esmalte visible al secado o sin secar, sin cavitación,
¿Cómo la denominamos? ¿Lesiones incipientes? El término lesiones incipientes, es decir, que empieza, en el proceso de formación de caries se refiere desde el punto de vista de la estructura, no desde el punto de vista del tiempo. ¿Mancha blanca? Mancha blanca es un término confundente, porque las hipocalcificaciones también se ven así. Quizás mejor sería decir lesión de caries no cavitada, porque describe su estado actual sin perjuicio de su estado futuro. Y mejor aún sería clasificar cada lesión encontrada con un sistema que no tenga sesgos de apreciación, o los menos posibles, que sea nomenclatura internacional y científica. Existen muchos sistemas de este tipo. En la actualidad, el que más se está utilizando es ICDAS, que significa International Caries Detection and Assessment System. Hablaremos de él más adelante. Puedo comentar que en las lesiones no cavitadas en el esmalte y en el límite melodentinario, la invasión bacteriana es casi inexistente y los espacios entre los cristales son pequeños para la invasión bacteriana. Pero en las lesiones cavitadas tenemos una invasión bacteriana patente. Existe biofilm dentro de la cavidad que es difícilmente removible. Luego de repasar el avance de la caries en esmalte, hablemos ahora de la etapa avanzada de la lesión. Los cambios estructurales en dentina. El órgano dentinopulpar está formado por tejidos de origen ectomesenquimatoso, diferenciados durante el proceso de odontogénesis del germen dental. Estos tejidos se derivan de la papila dental y permiten la formación de la dentina y la pulpa dental, quienes constituyen una unidad biológica desde el punto de vista estructural, embriológico y funcional. La dentina conforma el mayor volumen del órgano dentario. Se encuentra estrechamente vinculada a la pulpa dentaria, cuyas células especializadas, los odontoblastos, la elaboran dejando en su estructura sus prolongaciones citoplasmáticas o prolongaciones odontoblásticas. Además de los componentes citoplasmáticos, la dentina está constituida por una matriz colágena calcificada, compuesta principalmente por colágeno tipo 1 y proteínas, y es atravesada por túbulos dentinarios desde el límite pulpar hasta esmalte en la corona y cemento en la raíz. Cuando el avance de la lesión ha llegado hasta el límite amelodentinario, veremos los primeros signos de desmineralización y decoloración en la dentina. En esta etapa, las reacciones de la dentina están estrictamente guiadas por el medio ambiente cariogénico en la superficie del esmalte si aún no ha sido formada la microcavitación. Si se ha formado la microcavitación, existirá invasión bacteriana, un biofilm difícil de remover, sumado a un pH necesario menos ácido para continuar con el avance de la lesión a través de la dentina. No olvidemos que si se evidencian lesiones interproximales en el examen radiográfico, tenemos que tener claro que debemos realizar operatoria convencional solo si la lesión se encuentra cavitada, es decir, cuando la lesión se encuentre francamente en dentina. Para evaluar esto podemos recurrir al uso de la separación temporal inducida o STI. La evidencia señala que las lesiones radiográficas en esmalte e incluso las dentinarias superficiales no están cavitadas en su mayoría. Por ejemplo, en este estudio de Krasnov y colaboradores, se encontró que en lesiones de esmalte R1, 2 y 3, de un total de 30 lesiones, solo 2 se encontraban cavitadas. En lesiones dentinarias de 11 iniciales, solo 2 estaban cavitadas. Y en lesiones dentinarias moderadas, de 36 lesiones, 14 estaban con cavitación. Recordemos que existen varios tipos de tejido dentinario. Tenemos la dentina primaria, que es la que se deposita desde que comienzan las primeras etapas de la dentinogénesis hasta que el diente entre en oclusión, es decir, se pone en contacto con su antagonista. Luego de esta se comienza a formar la dentina secundaria, que es la que se produce después que se ha completado la formación de la raíz del diente. Esta dentina se deposita mucho más lento que la dentina primaria, pero su producción continúa durante toda la vida del diente. El límite entre ambas se manifiesta por un cambio en la dirección de los túbulos dentinarios. La dentina secundaria se forma
dentro, en toda la periferia de la cámara pulpar, alcanzando mayor espesor en el piso, el techo y las paredes, en especial en el piso, mientras que es más delgada en los cuernos. La formación de esta dentina determina una progresiva disminución de la cámara pulpar, más marcada en los dientes unirradiculares. Finalmente está la dentina terciaria, con sus dos subtipos, la dentina reaccional, que es formada por los odontoblastos en respuesta a un estímulo nocivo de baja intensidad. Y está también la dentina reparativa, que es formada por células histodiferenciadas en respuesta a un estímulo nocivo severo. La arquitectura y estructura de la dentina terciaria dependerá de la intensidad y duración del estímulo nocivo y la cercanía al tejido pulpar. Los cambios en la dentina durante la progresión de la caries no pueden ser entendidas sin tener en cuenta la propagación de la lesión del esmalte. La defensa más común del órgano pulpodentinario frente a la caries es la esclerosis tubular, que es la deposición de mineral a lo largo y dentro de los túbulos de la dentina. Frente a una lesión de caries tenemos una respuesta dentinaria, incluso en una lesión de esmalte no cavitada, es decir, un NICDAS 1 o 2. Cuando tenemos una lesión de caries en dentina, podremos apreciar distintas capas. La capa de dentina más externa, que es la dentina infectada, además otros autores la denominan dentina necrótica o dentina insensible, en donde la red colágena está completamente desnaturalizada, encontrándose el tejido reblandecido. Esta zona no es remineralizable. En la zona media de la lesión encontraremos dentina afectada. Otros la llaman dentina menos infectada, desmineralizada o dentina sensible. Lo importante de esta zona es que es probable o se puede, remineralizar, pero solo si se aísla del medio y si se eliminan los factores de riesgo cariogénico que produjeron esta lesión. Finalmente, tenemos la capa de dentina más interna, que se denomina dentina esclerótica o translúcida. En esta zona encontraremos túbulos dentinarios de menor diámetro, por decir así, que están ocluidos. La caries es un estímulo que acelera la esclerosis tubular, un proceso que requiere la presencia de un odontoblasto vital. Es importante saber discriminar entre las diferentes capas de dentina presentes en una lesión cariosa, pues dependerá de esto la cantidad de tejido que se indicará remover. Se indica solo remover la dentina infectada y dejarla afectada, que como dije anteriormente es posible de remineralizar, y lógicamente dejar también la dentina esclerótica. La diferencia de textura en los tejidos comandará la eliminación selectiva de caries, recomendando solo eliminar tejido hasta sentir textura de cuero. En esto se fundamenta la eliminación selectiva de caries. Dentro de las características de la dentina infectada tenemos invasión bacteriana, dentina inútil o no remineralizable, muerta y sin sensación. Y dentro de las características de la dentina afectada tenemos poco contenido de bacterias, tenemos una calidad de dentina remineralizable, vital, con sensibilidad y útil. Resumiendo entonces, en el esmalte dental sometido a constante contacto con biofilm maduro, observaremos desde la semana 1 cambios histológicos, como la disolución de la periferia de los cristales de hidroxiapatita y el ensanchamiento del espacio entre ellos. Estos cambios no son visibles al ojo clínico sino hasta la semana 2, cuando aparece una mancha blanca visible al secado, que se debe netamente a la pérdida mineral. Esto sucede por el cambio y la reflexión de la luz a través de los prismas del esmalte. Desde la semana 3 se apreciará una mancha blanca u opacidad visible en un diente húmedo. Se observará microporosidad en el esmalte y esclerosis dentinaria. Nos encontraremos con disolución de piriquematíes y presencia de irregularidades con ensanchamiento mayor del espacio entre cristales. Hasta este estado de avance de la lesión de caries, sin presencia de cavitación en esmalte, la lesión es reversible. Debemos detectar los signos de desmineralización y de actividad o de detención de la lesión. Cuando el avance ha alcanzado el límite amelodentinario, lo más probable es que nos encontremos con cavitación del esmalte o microcavitación.
Cuando el frente de la lesión alcance francamente dentina, observaremos de seguro la presencia de dentina reaccionaria y observaremos la descomposición superficial de la dentina. Recordemos que la desmineralización puede comenzar antes que las bacterias invadan los túbulos dentinarios y que el periodo postcavitación se caracteriza por su rápida progresión y por la destrucción de los procesos odontoblásticos. La forma de la lesión está determinada por la dirección de los prismas del esmalte y por la distribución del biofilm. Es por esto la importancia de verificar y examinar siempre bajo las zonas de acúmulo de él. Ahora, algunas consideraciones de importancia en la práctica clínica. El proceso de desmineralización y remineralización es un proceso dinámico, con periodos de des- y remineralización intercalados. Los efectos de la desmineralización pueden invertirse si hay suficiente tiempo entre los momentos de acidez profundos para permitir que la remineralización se produzca. La remineralización del esmalte se ve afectada negativamente por altas concentraciones de calcio y fosfato en el biofilm, saliva o agentes artificiales de calcio. Los altos niveles de calcio y fosfato generan la precipitación rápida de una capa de fosfato de calcio que ocluye los poros, que permitirían el acceso al esmalte subsuperficial desmineralizado. Por eso es la recomendación de lavarse los dientes 20 minutos posterior a la ingesta alimentaria. La presencia de fluoruros en el biofilm generan un medio favorable para la remineralización de este juego dinámico. Además, genera un pH crítico menor, de 4 a 4.5, para el comienzo de la desmineralización en la superficie adamantina. Ahora hablemos de la saliva. ¿Cuál es su rol? La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales mayores en el 93% de su volumen y menores en el 7% del restante. El 99% de la saliva es agua, mientras que el 1% restante está constituido por moléculas orgánicas e inorgánicas. Si bien la cantidad de saliva es importante, también lo es la calidad de esta. En ausencia de saliva, el pH puede permanecer deprimido durante un mayor tiempo, pues no existe el efecto buffer que hace que el pH vuelva a valores neutros, luego de aproximadamente 20 minutos post ingesta de alimentos. El volumen y la velocidad del flujo de la saliva afecta el efecto tamponador y la difusión de ácidos en la placa bacteriana. La saliva se mueve a diferentes velocidades en diversas áreas de la boca, lo que explica en parte la distribución desigual de las lesiones de caries. Y por lo que nos explicaría que existen zonas menos lesionables como la zona de los incisivos inferiores. Una evaluación de la cantidad y calidad de la saliva deben llevarse a cabo en todos los pacientes en el examen inicial y luego evaluarlos periódicamente para identificar los cambios. En el examen clínico debemos evaluar en relación a la saliva varias cosas. La viscosidad y el flujo. Tenemos que evaluar la existencia del flujo salival al masajear las glándulas salivales mayores, el cual debe tardar menos de un minuto en emerger de los conductos. Debemos evaluar también el flujo salival, estimulado y no estimulado, considerándose normal de 0.1 ml por minuto para el no estimulado y de 0.7 ml por minuto para el estimulado. Debemos considerar también el pH salival, considerándose normal sobre 6. La capacidad tamponadora. Podemos utilizar test con marcadores específicos. Y finalmente tenemos que evaluar medicamentos que pudiesen influenciar el flujo salival. En comparación con los niveles totales de calcio y fosfato en esmalte, la saliva sana está sobresaturada de estos minerales. En el proceso de remineralización se forman nuevos depósitos, iones de calcio y fosfatos en la superficie desmineralizada. Al contar con iones de flúor en el medio salival, el depósito mineral creará una capa más resistente a las bajas de pH. Aquí les presentamos un cuadro de medicamentos que producen hiposalivación, importantes de tener en consideración en nuestros pacientes.